Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Orlando Meneses y hoy te traigo un nuevo episodio en mi canal Por la Fe. Me encuentro en el municipio de Palestina, Caldas, llamado más conocido como la Colina Iluminada de Caldas. Aquí precisamente hace 16 años ocurrió un caso milagroso, ocurrió un caso que glorifica mucho a Dios en una joven perteneciente a una familia que yo administraba aquí en este lugar. Yo fui pastor aquí en Palestina, Caldas, y administré muchas familias, entre ellos a la familia Baena Molina. En esta familia Dios se ha glorificado de manera muy poderosa, de manera muy grande. Dios se ha glorificado. Y en mi primer episodio me preguntaban sobre qué cosas me han impactado a mí o por qué escogí el nombre para mi canal que fuera Por la Fe. Y yo hice mención que uno de los casos, entre muchos que me han impactado, uno de los casos que me impactó fue el vivido por una joven perteneciente a esta familia Baena Molina. Y les hablaba de una joven llamada Marley, en la cual Dios hizo un milagro poderoso. Hoy estoy aquí en Palestina. Hoy tengo como invitada a Marley. La voy a presentar, ella les va a dar su nombre completo, nos va a decir su edad y cómo se siente en este momento. Adelante, Marley, bienvenida a Por la Fe. Pastor, muchas gracias por la invitación. Como lo decía usted, mi nombre es Marley Joana Baena Molina y bueno, muy contenta de estar en su programa, precisamente contando este testimonio hermoso que tiene que ver mucho con la fe. La fe es algo indispensable en la vida de toda persona. Si queremos ver maravillas, si queremos ver a Dios obrar, debemos acercarnos a Dios es por la fe. De hecho, la Biblia dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Conozcamos un poco más de Marley. ¿Cuántos años tiene Marley y quiénes son sus padres? Tengo 35 años. Mi padre se llama Delio de Jesús Baena y mi madre Marta Lucero Molina. ¿Pertenecen a la iglesia pentecostal? Sí, señor. De hecho, nací en un hogar cristiano. Mi familia está compuesta por 3 hermanas. Yo soy la menor. Las 2 hermanas mayores, yo soy la menor de la familia, mi mamá y mi papá. Lo que queremos resaltar en este episodio es algo grande que Dios hizo en su vida, como una enfermedad terrible llegó a su vida, a su edad joven, tenía creo que 19 años, estaba estudiando mercadeo en la ciudad de Manizales. Cuando la tranquilidad, la vida cotidiana normal de una estudiante se ve alterada por una enfermedad que empieza a experimentar, empieza a mostrar unos síntomas de una enfermedad. Cuéntenos qué fue esa enfermedad y qué fue lo que se vivió en ese tiempo, Marley. Claro que sí. En este tiempo, yo hace poco me había graduado del colegio. Yo me gradué muy joven del colegio, tenía 16 años. Después de eso quería seguir estudiando. No quería parar ahí, sino que estudiar una carrera. Me fui para la ciudad de Manizales a continuar estudios. Como era menor de edad todavía, entonces empecé a estudiar técnicos sin iniciar pues todavía mi carrera como tal, que es administración y mercadeo. Mientras cumplía mi mayoría de edad para poder trabajar y pagarme como tal mi carrera,
porque pues en ese momento no estaban los recursos, por decirlo así, para iniciar una carrera completamente por parte de mis padres. Ya como tal cumplí mi mayoría de edad, ahí fue donde empecé mi carrera como tal, un técnico en administración y mercadeo. Mi carrera ya iba culminando prácticamente cuando empezó este proceso de la enfermedad. Yo ya estaba trabajando, ya tenía mi mayoría de edad, entonces trabajaba y estudiaba a la vez. Era una rutina pesada que llevaba, pero yo tenía esas ganas de salir adelante y completar mi carrera. Estando muy joven, sí, a mis 19 años, ocurrió esta enfermedad. Llegó esta enfermedad a mí llamada lupus eritematoso sistémico. Es una enfermedad. ¿Cómo es el nombre de la enfermedad? Lupus eritematoso sistémico. Lupus. Sí. Esta enfermedad ataca muchas veces a las jóvenes, o sea, a las muchachas que son tipo 15, 16, 17, 18 años, ataca esta enfermedad y es una enfermedad bastante fuerte. ¿Cómo empezó esta enfermedad? Empezó con las articulaciones, ya era muy fuerte los dolores en las manos, en los pies, ya para caminar se me dificultaba mucho. Entonces ya era incapacidad tras incapacidad. Esto ya estaba afectando a mi vida normal, porque ese estudio, trabajo, ya era muy incapacitante. Al punto que ya me tocó irme para la casa donde mis papás, ellos cuando eso vivían en una finca. Ya me fui para donde ellos porque era incapacitante, tenía incapacidad, entonces no me permitía cumplir con mi labor diaria como tal. Entonces fue allí donde ya empezó como a desencadenar toda esta situación compleja de la enfermedad. ¿Qué desencadenó esa enfermedad? Bueno, ¿Estuvo proceso, interna en algún hospital? ¿Hubo un tratamiento drástico? Sí, hubo un tratamiento fuerte al inicio porque la enfermedad no era como tan común en ese entonces o tan conocida, por decirlo así. Entonces esto empezó, yo estando en casa, empezó por convulsiones. Entonces yo empecé a convulsionar. Ya mis padres, pues, al ver esta reacción, me llevaron al hospital, donde me remitieron para Manizales. Allí en la clínica ya empezó como todo esto tan fuerte, buscando qué enfermedad era la que tenía, o qué era lo que estaba desencadenando todo esto. Ahí fue donde descubrieron que era el lupus, y donde empezó a afectar y empezó toda esta trayectoria con la enfermedad. ¿Esto la llevó de pronto a estar al borde de la muerte o de pronto a experimentar la muerte? Sí, señor, claro que sí. Estando ya allí, al ver que no descubrían qué era lo que tenía, y al ver que me estaba afectando los órganos de mi cuerpo, porque era el corazón, eran los riñones, eran los pulmones, era todo el sistema inmune que me estaba afectando. Entonces el cerebro también, por las convulsiones que me daban. Esto me llevó a un punto de estar en una unidad de cuidados intensivos por 3 meses. Estuve allí internada buscando qué era lo que tenía. ¿Los 3 meses estuvo en la unidad de cuidados intensivos? En la unidad de cuidados intensivos estuve alrededor de 1 mes.
Ya el resto fue en la clínica buscando el diagnóstico como tal, en recuperación y todo eso. Como tal, en total fueron 3 meses en la clínica. En la clínica. Sí, señor. Ya buscando el diagnóstico de la enfermedad como tal, se complicó todo y en la UCI ya los médicos no daban esperanzas de vida por mí. O sea, decían, esta niña tiene todo afectado, tiene su corazón, tiene sus pulmones, tiene sus riñones, o sea, no vemos por dónde metérnosle a esta paciente. Entonces ya lo que decían ellos, esta niña si anochece ya no amanece, no hay nada que hacer ya por ella. Ese era el diagnóstico inicial de los médicos. ¿Y usted era consciente ahí o usted estuvo en un estado de inconsciencia cuando estaba en cuidado intensivo? Cuando hubo este diagnóstico que no había nada que hacer por mí, era porque ya estaba entubada, yo estaba entubada, estaba muy hinchada, o sea, yo estaba irreconocible porque no cabía prácticamente en la cama donde estaba. A mí me pusieron vendas en el cuerpo, las manos, en las piernas, o sea, yo parecía tipo momia porque me hinché mucho, me hinché demasiado y yo ahí no me enteré de qué pasaba conmigo. O sea, fue el diagnóstico que dieron los médicos, pero yo ya estaba inconsciente, yo ya estaba en coma, por decirlo así. Al estar en coma, de no ser consciente de lo que hay en el mundo exterior, pero de pronto, como en el subconsciente, recuerda haber tenido algún tipo de experiencia, una sensación, una visión. Algunos mencionan ver un túnel de mucha luz. De pronto, en su caso, ¿hubo algún tipo de experiencias como las que le he mencionado? Sí, hubo una experiencia y yo digo que fue una experiencia muy bonita. Sí, también como usted lo dice, pasé por el túnel que dice... El famoso túnel de luz. Sí, señor. Yo caminé tras una luz que me llevaba, yo iba tras esa luz. Ya allí cuando terminó y se apagó la luz, yo entré a un lugar. Ese lugar yo lo explico como algo hermoso. Era algo supremamente hermoso, se vivía una paz. Allí yo estaba en una paz total. Describamos el lugar, ¿lo recuerda? De pronto era que como una mansión, una casa, un lugar descubierto, ¿cómo qué lugar era? Ese lugar yo lo recuerdo mucho, era un jardín. Yo entré a un jardín donde yo lo asimilo como respirar paz. Yo respiraba paz, una pureza, una tranquilidad. Allí no había dolor, allí no había, solo había paz, había calma. Yo le decía a mi mamá, yo estuve con muchos ángeles. Ángeles. Sí, allí había muchos ángeles que tocaban melodías hermosas. O sea, era una melodía que llegaba al alma, traía paz. Yo le decía a ella, yo no sentía dolor, allí yo no sentía dolor, yo sentía tranquilidad, yo sentía una felicidad de estar en este lugar, porque era muy hermoso. Aparte de todos estos ángeles y este jardín hermoso que había allí, había un hombre, era un anciano, calvo, lo decía yo a mi mamá, no tenía pelito, era todo calvo y estaba tocando un piano. Él estaba sentado al frente de un piano y tocaba una melodía hermosa. Yo le decía, esta melodía angelical, y allí se sentía solo la paz, la tranquilidad y fue algo muy hermoso. O sea, a mí de mi cabeza no se me sale ese recuerdo de ese lugar tan especial en el que estuve. ¿Y cuánto tiempo duró como en ese estado de estar allá, en ese lugar tan bonito, donde se respiraba tanta paz? Luego, ¿qué pasa después de estar ahí en ese lugar?
El tiempo fue desde que a mí me entubaron, desde que yo entré en ese estado como de coma. Yo ahí, después de seguir la luz, llegué a ese lugar y allí estuve hasta que desperté, hasta que ya regresé. No era en mi momento, regresé y desperté. ¿Y qué recuerda de ese proceso de regresar? ¿Qué pasó? ¿Hubo oración por usted? ¿Se hizo algo especial? ¿O fue solamente con el tratamiento de los médicos que se da esto? Porque al estar en ese lugar especial es como que el espíritu ha salido del cuerpo y está en la presencia de Dios. Pero entonces como que no era el momento de quedarse allá, sino que hay que regresar al cuerpo. Entonces, ¿cómo explica eso? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, esto fue algo muy especial y aquí quiero resaltar y agradecer que nací en un hogar cristiano, que mis padres siempre tuvieron como esa fe de estar ahí orando, estar ahí clamando a Dios y siempre tener esa esperanza que Dios iba a hacer una obra en mí. Entonces agradezco mucho a Dios que me dio la oportunidad y el privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Habían muchas personas, entre ellas la congregación donde estamos, acá en Palestina, que estaban orando a mi favor. Otras congregaciones también estaban orando a mi favor. Y yo creo que la oración del pueblo Dios la escucha. Mis padres, resalto en este momento a mi madre, que ha sido una mujer demasiado fuerte y ahora puedo decir que creo yo que es la mujer de mi familia, que más fe ha tenido, porque el clamor de ella y esa fe que siempre le ha puesto cuando he estado en ese estado, ha hecho que Dios haga la obra y haga ese milagro en mí. Ya después de estas oraciones, usted, pastor, fue a visitarme, sabe en la condición que me encontraba, que tal vez muchas personas que me vieron decían, no, esta niña, por ella no hay nada que hacer. De esta no sale, decían muchos. De esta no sale, sí, y así pasó, y así decían mucho, no, en el estado en que está, no. Por lo que la fe es algo muy hermoso en cada persona y el que tenga esa fe es bendecido, porque no es fácil creer en un Dios que no vemos, pero que sabemos que existe, y depositar toda la confianza en Dios, el Dios que no vemos, pero depositar esa confianza y saber que Dios va a hacer la obra. Entonces, tener la fe y tener esa confianza en Dios es algo muy bonito. Después de una oración y de todas esas oraciones especiales que se hicieron a mi favor, recuerdo o me cuenta mi madre que una mañana les hicieron una llamada. Le dijeron, necesitamos que se venga urgente para la clínica. Mi mamá con mi papá arrancaron para allá y había una muestra que me habían sacado. De esta muestra dependía si me iban a desconectar para que ya muriera o de qué iba a pasar conmigo. Tomaron esta muestra y Eso seguramente para sus padres fue algo muy fuerte en ese momento. Sí, no me imagino para unos padres decirle, su hija depende de esta muestra, la vamos a desconectar o esperemos a ver qué pasa. O si ustedes tienen fe y creen en un Dios, esperemos a ver qué pasa. Pero ellos y nosotros siempre hemos tenido esa confianza en Dios y depositamos esa fe. Dios lo va a hacer y Dios va a hacer este milagro. Ellos arrancaron esa mañana con esa muestra en medio de un aguacero en una moto. Ellos se fueron lo más rápido que podían a otra clínica, llevaron la muestra y mientras esperaban el resultado, ellos sentados clamaban.
Ellos clamaban y oraban y depositaban toda la fe y toda la confianza en Dios. Y al rato, cuando les entregaron la muestra, cuando el médico antes había dicho, esta niña está invadida o sea, tiene todos los órganos afectados, no hay nada que hacer por ella, vamos a hacer esto como por descarte, lo diría yo, vamos a mandar esta muestra por descarte. Y ellos ven el resultado, cuando ven el resultado dice 0 infecciones. 0 infecciones. 0 infecciones. Gracias a Dios. En el momento que ellos ven esto, la reacción fue agradecimiento. Dios es grande, tenemos un Dios maravilloso. Y ellos arrancaron nuevamente para el hospital donde estaba, para la clínica. Y cuando ellos llegaron, yo ya estaba sentada. O sea, yo no quedé en este lugar. La chica por la que decían que no había nada que hacer, después de que mandan esos exámenes a la clínica, ¿a qué clínica fue? Fue a la clínica Presentación. La presentación en Manizales. Sí. Y cuando llegan con los resultados de que 0 infecciones, entonces cuando regresan, Marley está sentada en la cama. Estaba sentada, estaba sin tubos, ya estaba bien, por decirlo así. Completamente bien. Sí. Ya no había infecciones. Ya no había infecciones. Y la que estaba inconsciente en ese estado en UCI, ahora está completamente lúcida, sentada y completamente sana. Eso se lo debemos solamente al Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Así es, sí, Señor. Y cuando ellos llegaron y me vieron en ese estado, yo era desesperada porque yo tenía que contar y yo hablaba y hablaba porque tanto tiempo en ese estado sin poder moverme, sin poder hablar. Entonces yo era desesperada y mi mamá me decía, cálmese un poquito, espere que ahorita hable. Y yo, no mami, yo le tengo que contar dónde estuve, yo tengo que hablar de esto. Y yo era desesperada hablando. Después de estar en ese estado, después de no dar nada por mí, por decirlo así, Dios hizo la obra. Dios hizo la obra y una obra maravillosa. Extraordinaria, un milagro. Un milagro, sí, Señor. En las clínicas, en los hospitales, la verdad es que los médicos tienen que reconocer que tenemos un Dios maravilloso que está por encima del poder de la ciencia, porque ellos mismos han tenido que ver que cuando ellos han dicho no hay nada que hacer por esta persona, Dios se ha glorificado de una manera muy grande como lo hizo, sí, Señor, en su caso. Yo recuerdo que mi esposa y yo subimos a visitar a Marley a la clínica Versalles en Manizales. Las hermanas de ella nos dijeron, pastor, ella está en UCI, pero uno sale de allá destrozado de ver cómo ella está, en el estado en que ella está. Mi esposa y yo entramos y, claro, la vimos demasiado edematizada, muy hinchada, casi no cabía en esa cama, llena de tubos, y esos tubos con sangre. Entonces, de esas cosas que son sentires que Dios le pone a uno, eso no nace de uno, son sentires que Dios pone. Yo le dije a mi esposa, oremos por ella y pidámosle al Señor que le dé la vida, que le prolongue la vida a esta niña, porque qué sentido tendría que ella se muriera y queden unos padres, quede una familia destrozada. Pero yo recuerdo que le dije a Marley, si me está escuchando, mueva una mano, y ella movió un dedo. Yo le dije a mi esposa, ella me está escuchando. Entonces yo le dije, Marley, vamos a orar por usted, vamos a pedirle a Dios que le dé vida para que su vida y su testimonio sirvan de grande bendición para su familia, para sus amigos y para mucha gente. Oramos, reprendimos la muerte, le pedimos al Señor que en su misericordia le prolongara los días a Marley. Cuando salimos de la habitación donde la tenían a ella, las hermanas nos preguntaron, pastor, ¿cómo la vieron? Le dijimos, sí, está muy delicada, pero ya oramos por ella, ya la pusimos en las manos del Señor. Entonces, le estoy diciendo esto para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado. Son sentires que Él pone de no creer que en ese momento, por mal que ella estuviera, ella se iba a morir.
oramos y pues Dios se glorificó haciendo una obra extraordinaria en ella. Marley, esto tan grandioso que Dios ha hecho, ¿cómo ha influido en su vida y en su relación con Dios? Ha influido en una manera muy especial, porque yo he aprendido a depositar mi confianza totalmente en Dios. Después de esta oportunidad que Dios me da, porque fue una nueva oportunidad de vida, de devolverme nuevamente la vida, es una oportunidad para aprovechar. Así es. Para servirle a Dios. Yo le dije: Señor, yo a partir de ese momento quiero servirle en lo que me ponga. Yo quiero testificar sobre esto tan bonito que me ha pasado. Quiero testificar y contar a las personas que es algo verdadero, que Dios hace las obras perfectas. Él no deja sus obras incompletas. Así es. Estaba pasando por alto preguntarle, después de que sucede eso, de que 0 infecciones, que Marley está sentada en la cama, ya sin tubos, sin nada, completamente sana, ¿cuánto tiempo se quedó en la clínica? ¿Cuánto tiempo la dejaron allá? La recuperación fue alrededor de poco más del mes, porque yo quedé en un estado que me tocó aprender nuevamente a caminar. Yo quedé muy débil después de... Aprender nuevamente a caminar. Exacto, tenía que tener nuevamente terapia para caminar. Fue un proceso largo, entre comillas, que ya era un proceso de recuperación. Ya sabía que iba nuevamente para mi casa. Ya sale para la casa, ¿y esto cómo influyó en la vida de su familia y amigos cercanos? Bueno, lo primero que yo hice cuando salí de la clínica, yo en el momento cuando estuve allí aún no era bautizada. Entonces yo tenía como ese anhelo de hacerme bautizar. Y usted fue el que me bautizó. Yo tenía como ese anhelo. Decía yo, una experiencia de esta no la quiero volver a vivir y de pronto irme sin el Señor. De pronto morir y no tener la salvación. Entonces yo opté por, cuando saliera de la clínica, hacerme bautizar. Y ya este testimonio, regarlo, por decirlo así, con mi familia, para que vieran las grandezas de Dios. Y de pronto el que estuviera apartado o dudando de las grandezas de Dios, pudiera acercarse más a Dios. ¿Y en la familia cómo afectó para bien esta vivencia suya? ¿Qué pasó con sus hermanas, con la familia cercana al ver esta maravilla de parte de Dios? Esto fue algo muy especial y fue con mi hermana Luz Adriana. Ella en este momento está viviendo en España. Ella tiene su esposo, tiene un hijo, y cuando ocurrió esto, ella no era bautizada, no era de la iglesia. Su esposo tampoco era cristiano. Su esposo tiraba más a ser católico y a gustarle más las cosas como de monaguillo, del sacerdocio, todo esto. Muy religioso. Sí, muy religioso. Tiraba más a gustarle estas cosas. Tenían el niño, y el niño pues en esta ocasión no sabía ni para dónde iba, si de pronto para la iglesia o de pronto para lo católico. Entonces había como una confusión. Sí, una confusión allí. Pero después de este suceso, de este hecho, eso conmovió a mi cuñado. Dijo: no, es que hay un Dios muy grande, hay un Dios maravilloso y tenemos que hacer algo. Después de esto, les cuento que mi cuñado se entregó al Señor. Cuando eso, entonces ellos ya asistían a Manizales, a la iglesia de allí, a la central. Allí se hizo bautizar mi cuñado, y fue algo muy hermoso, porque por este testimonio
verlo a él que era tan católico, decir que no le gustaba nada de la iglesia y ver que por este testimonio... No le gustaba nada de la iglesia cristiana, la pentecostal. No le gustaba, él decía que lo católico y se iba por todo lo católico, pero al ver este hecho y este testimonio, él dijo no, hay un Dios muy grande y yo me voy a entregar al Señor y yo me voy a hacer bautizar. Y para la gloria de Dios, puedo decir que en este momento ellos están perseverando allí en España. Él es obrero allí en España y su hijo tiene 14 años y se hizo bautizar, ya recibió el Espíritu Santo y es algo hermoso que se vivió en esta familia por este testimonio. Él es obrero, o sea que él está como postulado al ministerio también, a ser pastor más adelante, porque le está sirviendo al Señor en ese campo. Sí, señor, correcto. Qué grandes maravillas vive uno en el camino del Señor. Yo siempre lo he dicho que en este reino se vive es por fe. Por fe es que nosotros podemos conocer el grande poder de Dios. A Marley Johanna le han sucedido muchas cosas, porque aparte de esto, nos dimos cuenta también que tuvo otro momento muy difícil y el Señor se glorificó en ella. Cuéntanos un poquitico acerca de la otra obra gloriosa que el Señor hizo en su vida. Claro que sí. Yo digo que Dios me tiene para grandes cosas. Así es. Porque pasan situaciones que uno dice, uy, pero ¿por qué tantas situaciones y por qué tantas cosas me pasan? ¿Por qué a mí? Sí, uno dice, ¿por qué a mí? Esto fue hace más o menos un año larguito. En la casa hubo un episodio de varicela. Varicela, eso todavía da. Sí, todavía da, pues a las personas que no les ha dado y llega de pronto el virus, se contagia, porque es algo muy contagioso. Oh. Le dio a mi sobrina, a mi papá, y pues lastimosamente a mí de pequeña no me había dado la varicela, entonces también me dio la varicela. Me empecé a brotar todo el cuerpo, la cara, quedé sin nada, por gracia de Dios no me quedó nada en la cara, porque yo era llena de ampollas por toda parte, o sea, no quedó ni una parte de mi cuerpo que no me dieran ampollas. Me tocó ir al hospital debido a esto. Allí por compleja que estaba la situación, me dejaron allí hospitalizada en el hospital de Caldas. Estuve allí, ya me estaba como afectando la respiración. Los médicos tomaron unas radiografías del pulmón y se dieron cuenta que la varicela había entrado al pulmón. ¿La varicela entró a los pulmones? Sí, señor. Entonces es algo que muy pocas veces ocurre y que cuando ocurre pues no hay esperanzas. No se salvan las personas. No se salva, eso decía el médico infectólogo de allí. Entonces decía no, esto es fatal porque si tiene varicela en los pulmones no habría nada que hacer, pero bueno, vamos a mirar qué hacemos. Me pasaron nuevamente para una unidad de cuidados intensivos allí en el hospital de Caldas. Allí llegué a un punto donde mis pulmones empezaron a hinchar. Entonces el médico decía, es que los pulmones se están hinchando debido a la varicela, están a reventar. Entonces no me imagino todas esas ampollas que le dan a uno por fuera, no me imagino cómo estaban en los pulmones. La respiración me estaba afectando de una forma que ya me estaba ahogando. Me pusieron un respirador, un aparato muy fuerte que daba mucho viento para que respirara prácticamente por mí. Allí en este proceso hubo un momento que yo me empecé a poner morada. Me dice mi mamá, porque ella nunca se apartó de mi lado, que yo me empecé a poner los labios morados, los ojos morados, las uñas, o sea, me empecé a poner morada. Cuando estaba ocurriendo esto, llamaron a mi mamá. Habían varias psicólogas y estaba el médico. Me dijeron, venga que necesitamos hablar con usted. Entonces mi mamá les dijo, no, yo de aquí no salgo.
yo me quedo aquí con mi hija, dígame lo que me tienen que decir aquí. No, no, es que venga que el médico le tiene que decir algo a usted. Entonces al fin ella salió, el médico estaba muy alejado y tenía un papel en sus manos y le dice, señora, usted sabe que su hija se está muriendo. Se está muriendo. O sea, sí, o sea, le dijo así con esa frialdad. Exacto. Entonces, pues yo me imagino que para una madre recibir esta noticia de ver que su hija se está muriendo. Y más que ya había vivido tiempo atrás ese episodio tan fuerte con usted. Exacto, sí señor. Entonces le dio esta noticia, su hija se está muriendo, está la opción de que la intubemos, pero igual se va a morir. Mi mamá en ese momento me cuenta que ella cayó de rodillas. Ella simplemente cayó de rodillas y ella declaró, ella dijo, mi hija no se va a morir. Le dijo así concretamente al médico, le dijo, mi hija no se va a morir, porque nosotros tenemos un Dios que la va a levantar de ahí. Y ella sí conocía lo que Dios había hecho ya. Sí, señor, por eso anteriormente decía que yo admiro esa fe que tiene mi madre. Es una fe inquebrantable. Grande, sí, es una fe que tiene, que dice las cosas y lo declara. Dios lo va a hacer y Dios la va a levantar de allí. Y ella de rodillas lloraba y lo declaraba y no va a pasar porque Dios la va a levantar de allí. En ese momento, cuando yo estaba en esa situación de ahogamiento, porque ya el respirador no me daba tampoco, estaban haciendo un procedimiento, me estaban poniendo un aparato y en ese momento yo cerré mis ojos y me puse a orar. ¿Usted era consciente? Sí, yo estaba en ese momento consciente, yo estaba despierta porque yo no tenía tubos, no tenía nada, estaba despierta. Y yo me puse a orar mientras me ponían un aparato que me tenían que poner, yo cerré mis ojos y yo oraba. Y yo lloraba y oraba y oraba. Y en esa oración yo empecé a hablar en lenguas. Yo hablaba en lenguas y tomada oraba. Por el Espíritu Santo. Sí, señor. Y en esa oración yo escuché una voz clara que me dijo, tranquila que le voy a dar un pulmón nuevo. Tranquila que le voy a dar un pulmón nuevo. Sí, señor, esa voz la escuché clarita y yo en ese momento me asusté, reaccioné y yo también lo declaré. El Señor, fue el Señor que me habló y me dijo, me va a dar un pulmón nuevo y tengo un pulmón nuevo. Y yo en ese momento yo no lo dudé, sino que lo declaré. Ya tengo un pulmón nuevo. Y yo en el momento le dije a las doctoras, ¿dónde está mi mamá? Yo necesito hablar con mi mamá. Y mi mamá pues no estaba con la situación, no sé dónde andaría. Y yo desesperada empecé a llamar. Yo tenía el teléfono y llamé a mis hermanas. Yo, Adriana, ¿dónde está mi mamá? Necesito hablar con ella porque necesito contarle que Dios me dio un pulmón nuevo. Yo ya estoy sana porque tengo un pulmón nuevo. Y no sé dónde está mi mamá. Llamé a Viviana. Viviana, ¿dónde está mi mamá? La necesito porque Dios me dio un pulmón nuevo. Y yo no me cansaba de decirlo. Quería contárselo a todo el mundo. Sí, porque yo estaba feliz y yo lo declaré. Yo dije, yo tengo un pulmón nuevo. Al mucho rato apareció mi mamá, porque mi mamá decía, yo no quiero ir porque ella se va a despedir de mí. O sea, ella al verme en la situación que me dejó y al ver lo que había dicho el médico, ella ya decía, no, si me está llamando es porque se va a despedir de mí. Y hacía poco ya ha declarado que no se iba a morir, pero siempre a veces la duda nos ataca muchas veces. Exacto, entonces ella decía, yo sí entro allá es porque ya se va a despedir de mí. Y al fin ella entró y yo le dije a mi mamá, le dije, mami, no se preocupe que yo no me voy a morir. Dios me dijo que me había dado un pulmón nuevo y así es. Después de esto, ya el respirador me daba un viento tan fuerte que me ahogaba y ya los médicos, está como raro. Empezaron a mermarle el oxígeno y mermaban y ya hasta que tomaron la decisión, no hay que quitarle ese respirador porque ya no lo necesita. Me dejaron entonces la cánula normal de oxígeno, que es un oxígeno muy bajito, y no lo creían. Estos médicos no lo creían. De hecho, el médico infectólogo, que fue el que le dio la noticia a mi mamá, no daba la cara.
Entonces ya cuando me quitaron... Eso fue como una bofetada. Exacto. Para la ciencia médica. Así es. Ya me tomaron unas placas, unas radiografías del pulmón y ahí se dieron cuenta que el pulmón estaba limpio. Ahí se dieron cuenta que tenía un pulmón nuevo, como me lo había dicho Dios. Entonces, la fe que tenía mi madre y la fe que tenía yo nos llevó a declarar que Dios me había dado un pulmón nuevo. Y así fue. Ya el proceso de salir de allí, después de tener unos pulmones invadidos por varicela, ya reventar, decir que de un día para otro me quitaron el oxígeno y salí de la unidad de cuidados intensivos, fue algo maravilloso. Pues gloria a Dios por todo eso. Eso nos demuestra que Dios tiene con usted grandes propósitos, Marley. Así es. Se ha glorificado, y no solamente con usted, porque este programa llega a muchas personas y en su casa puede haber un problema, puede haber un enfermo, alguien en un hospital puede tener la bendición de estar viendo este episodio, y queremos decirle que Dios en tu vida se va a glorificar si puedes depositar tu fe en Él. Marley, ¿qué pudiera usted decirle a las personas, a tantas personas que están viendo este canal, con respecto a lo que le ha sucedido a usted? ¿Qué les puede aconsejar? Bueno, lo que yo les aconsejo es que creer en Dios y tener esa fe en Dios, depositar todo en Dios, es algo realmente maravilloso. Decir de pronto tengo un problema, tengo una dificultad o tengo una enfermedad, y poder depositar todos esos problemas o esta enfermedad en Dios es algo grandioso. Entonces el hecho es de creer que tenemos un Dios grande, maravilloso, depositar la confianza en Él y tener esa fe que Dios va a hacer posible las cosas, que lo que es tal vez imposible para muchas personas, para Dios es posible, porque en muchas ocasiones Dios se manifiesta de esta forma, tal vez en la parte médica. Lo que los médicos pueden hacer, bueno, lo van a hacer y hasta donde dé la ciencia. Pero cuando los médicos dicen ya no hay solución, ya no hay nada que hacer, ahí es donde actúa y donde obra nuestro Dios. Porque Dios hace las cosas perfectas y es el que hace posible lo imposible. Entonces, depositar esta fe en Dios es algo maravilloso. De pronto decir no es tan fácil tener fe, y sí, muchas veces pasa que por más fe que uno tenga, uy, esto sí va a pasar y yo tengo toda la fe, y de pronto uno ve a la persona, como en mi caso, uy, pero es que esta persona se ve tan mal, que ahí es donde entra la duda. Entonces es difícil, pero no imposible. Entonces, como dice Dios en su palabra, si tuviera fe como un granito, o sea, un granito de mostaza tan mínimo, tener esa fe es posible. Entonces, depositemos esa confianza en Dios y creámosle a Dios. En la Biblia encontramos las cosas que están escritas en la Biblia, no están escritas por casualidad. Tienen una razón grande para estar registradas en la Biblia. La Biblia dice que el Señor Jesús recibió 39 azotes. Se ha descubierto que hay 39 enfermedades principales, que esas enfermedades principales dan origen a otras, pero son 39 las enfermedades principales que atacan a la humanidad. No por casualidad, dice la Biblia, o no por casualidad el Señor recibió 39 azotes. La misma Biblia, a través del profeta Isaías, declara que el Señor llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y que por su llaga fuimos curados.
¿Qué quiere decir eso? Que si el Señor recibió 39 azotes y la ciencia médica ha descubierto que hay 39 enfermedades matrices que dan origen a otras, quiere decir que en Dios hay sanidad para cualquier enfermedad. No importa el tipo de enfermedad que haya. De pronto la ciencia médica no haya todavía descubierto el medicamento, el antídoto, qué sé yo, para determinada enfermedad, pero Dios hace rato hizo provisión y proveyó sanidad para nuestros cuerpos. Así como se glorificó en la vida y en la salud de Marley Johanna, también Él se quiere glorificar en tu vida. No importa en qué estado estés, cuánto tiempo lleves enfermo, cuánto hayas gastado en procesos, en medicamentos, en muchas cosas, este programa es muy oportuno para ti, porque te estamos diciendo, deposita tu fe en el Señor Jesucristo y muchos milagros vendrán a tu vida por la fe. Marley Johanna, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Sé que su experiencia va a bendecir a muchas personas. Que Dios la siga ayudando, Dios se siga glorificando en su vida y que Dios cumpla su propósito en usted. Que Dios la siga bendiciendo grandemente. Muchas gracias, pastor. Cuéntanos tu historia, tu testimonio. Tu testimonio merece ser conocido de muchas otras personas para la edificación de ellas. Bendiciones para todos.